Vamos a hablar de la marcha de los desesperados. En principio se hablaban de 2.000 personas, ahora la ONU está hablando de más de 7.000 y entre ellas un caso tremendo, un chico de 12 años, Mario Castellanos. Los padres dicen no haberle dado permiso para que se una a la caravana, sin embargo, él tiene un solo objetivo, que es ayudar a sus padres. ¿Cuántos años tenés? 12. Mario, ¿y tú con quién viajaste? ¿Solo? ¿Y por qué? Con la Mara, por la venimos y por todo. Porque mi piso, no trabaja nada de piso ni nada. Y como el único piso que se dan ellos lo roban. ¿Y cómo te enteraste de la caravana? Con las noticias también. ¿Hasta dónde quieres llegar, Mario? Primero toda esta caravana va a México primero. Después a Estados Unidos. ¿Y qué querés hacer en Estados Unidos? Estudiar y trabajar cuando estoy grande. ¿Qué te gustaría estudiar? Es lo que sea. Con la sonrisa de ese nene que no sabe todo lo que hay atrás y el sufrimiento que es atroz efectivamente por lo que están pasando. Vamos a mostrarte y vamos a compartir cuál es la ruta de estos migrantes, ¿no? Algo parecido, ¿te acordás que te contábamos hace semanas cuando hablamos de los venezolanos tratando de buscar un futuro mejor? Colombia, Perú, el norte de Argentina en definitiva. Fíjate cuál es la ruta que están haciendo los hondureños, la caravana de hondureños hacia los Estados Unidos. Salen de este lugar, de San Pedro Sula, en Honduras. Allí ya van directamente a territorio guatemalteco. Atraviesan Guatemala y llegan a Tecunguamán, que eso ya es en Guatemala. Van caminando del este al oeste, digo caminando porque efectivamente son en algunos casos 4.000 kilómetros. Y llegan a Ciudad Hidalgo, en México. Y este es el punto de concentración de ahora, en Tapachula, en México. Allí están, y ahí es posiblemente el punto donde se ponen los ojos y se pone foco el mundo en este momento, y la noticia, por supuesto, porque es este lugar el lugar que concentra la mayor cantidad en este momento de migrantes hondureños que quieren seguir su camino y seguir su ruta hacia los Estados Unidos. Vamos a compartir algunos datos. Bueno, ahí seguimos, fíjate. Fíjate cómo van, cómo atraviesan, cuál es la idea en definitiva, ¿no? Y llegar hasta la frontera sur de Estados Unidos con México, una frontera que en realidad, a ver, en algún momento, bueno, vos sabés lo que pasa con la frontera, ¿no? El escándalo que se armó cuando Trump decidió avanzar en la construcción de un muro que en realidad en buena medida está construido ya en el sur de los Estados Unidos y en la frontera norte de México. Así es el lugar, aspirando a un futuro mejor, es que están escapando, caminando los hondureños. Unos 4.000 hondureños que escapan a pie de la violencia y de la pobreza del país, no solamente de la violencia, que sabemos que es uno de los países más violentos del mundo. Salieron hace una semana desde San Pedro Sula, te lo mostrábamos recién, 180 kilómetros al norte de Tegucigalpa, de la capital hondureña. 180 kilómetros al norte, desde ese lugar empezó la caravana. Cruzan caminando con la intención de llegar a los Estados Unidos, esa es la idea. Desde Honduras a los Estados Unidos, que hay 3.800 kilómetros en total. 3.800 kilómetros. Fíjate vos la desesperación que hay que tener. Muy parecido a lo que te contábamos de lo que pasaba con los venezolanos. Que hay que tener para lanzarte a esta aventura prácticamente desesperante de pensar que tenés un futuro mejor, lejos, y haciendo 3.800 kilómetros. Vamos a hablar con nuestro colega Bricio Segovia. Está en Washington, está en los Estados Unidos, y queremos saber por qué Bricio en las últimas horas, además, sobre este tema, tuiteó, así se expresa normalmente el presidente de los Estados Unidos, y queremos saber qué es lo que dijo y qué es lo que se habla hoy en Estados Unidos. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Un placer como siempre. Bueno, pues el presidente Donald Trump ha reaccionado a esta caravana de migrantes que cada vez está más cerca de la frontera mexicano-estadounidense y de hecho ya ha anunciado que recortará las ayudas para los países del Triángulo Norte que fueron pues países de paso para esta caravana. Estamos hablando de Honduras, estamos hablando de Guatemala y también de El Salvador. No ha sido concreto en el tipo de ayudas que retirará. Ahora bien, ha dicho que en algunos casos serán parciales. También el presidente ha aprovechado para
calificar a los integrantes de esta caravana como delincuentes y ha dicho también que entre ellos no hay solo centroamericanos, sino también ciudadanos de pues Oriente Medio. Y no es la primera vez que oímos hablar al presidente en estos términos sobre la migración. En el caso de los mexicanos ya se refirió a ellos en numerosas ocasiones como delincuentes, y en el caso de los ciudadanos de Oriente Medio suele referirse a ellos como terroristas. Por lo tanto, dos palabras clave en un contexto de elecciones legislativas en las que los republicanos se juegan la mayoría en ambas cámaras del Congreso. Será el próximo 6 de noviembre, y por eso el presidente también ha politizado el tema de la migración, diciendo que hay que culpar a los demócratas de intentar bloquear una reforma migratoria. Bueno, buena parte de este discurso fue el que en definitiva llevó a Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Bricio, quiero preguntarte a propósito de una cosa el discurso, otra cosa son los hechos concretos. Si es que en el último tiempo, últimas horas o últimos días, el presidente Donald Trump ordenó reforzar la frontera sur, la frontera entre Estados Unidos y México por este tema. El presidente, de hecho, ha amenazado con enviar al ejército hasta la frontera en el caso de que ni los países centroamericanos ni México consiguieran frenar a esta caravana de migrantes. Por lo tanto, ese es el paso siguiente que anunció Donald Trump. Estamos a la espera de que dé la orden en el caso de que ocurra. Ahora bien, sería un escenario diferente al que vimos el pasado mes de abril con otra caravana similar a esta, también de centroamericanos. En aquel caso se dio la orden de reforzar la frontera con la Guardia Nacional. Ahora, dice Donald Trump, irá un paso más allá y será el mismo ejército. Bricio Segovia, gracias por tu tiempo y los datos. Un placer. Bueno, pero vamos a seguir y vamos a contarte en realidad, porque estas historias, a veces uno se pone a pensar, ¿no? Y atrás de cada persona, cada uno de estos casi 4.000 migrantes, hay una historia. Historias, Silvia, de familias, gente que emprende y muchas veces de familias que se desintegran y de un futuro que no necesariamente va a ser mejor porque emprendan esta caminata. Es una incertidumbre. Lo que tienen a veces certidumbre es que el presente que tienen en su país es muy malo. Está Carlos Estrada con nosotros, hondureño. Carlos, gracias. Hola, Carlos. Por Muchas gracias a usted por la charla. ¿Cuánto tiempo hace que saliste de tu país? Bueno, entré en marzo del 2013 a Buenos Aires y bueno, ya son casi 6 años. Entré, bueno, o sea, mi motivo de inmigración fue básicamente por estudios. Sí. No existe la carrera de ciencia política en Honduras y bueno, este es un buen lugar, digamos, como para aprovechar tanta diversidad que existe. ¿Y cómo estás viendo, cómo estás siguiendo este fenómeno? Porque de alguna manera, ¿no? ¿Qué fenómeno organizarse con esta magnitud de gente caminando todo con un mismo objetivo? Bueno, la verdad que estas caravanas son un fenómeno de masas que es una innovación que se desarrolla prácticamente por la acumulación de demandas que no han sido escuchadas, digamos, por el contexto político en el que nos desarrollamos. Desde el 2009, en el 2009 hubo un golpe de Estado, y a partir del golpe de Estado nunca regresamos a una democracia real. Estuvimos practicando siempre el autoritarismo competitivo, pero este se perdió en las últimas 2 elecciones. Carlos, ¿vos tenés a tu familia en Honduras aún? Sí. ¿Quedaron todos? Sí, están todos, sí. ¿Y has vuelto a Honduras en este tiempo? No volviste más. Precisamente por este contexto sociopolítico en el que nos desarrollamos es bastante peligroso, independientemente de la clase social a la que pertenezcas. Si tienes algún tipo de cuestionamiento hacia la política de Estado. ¿Qué te ha contado tu familia de cómo están viviendo? Porque nosotros estamos hablando de 2 elementos fundamentales que deciden a esta migración, a organizarse y a salir. Violencia y pobreza. Claro. Bueno, en mi caso yo soy de esa capa social prácticamente privilegiada, porque soy de una clase media fluctuante, por más fluctuante que sea, está precarizada, y es un país del 100%, el 70% es pobre. Y de este 70%, casi el 50%, estamos hablando que es de un estado de indigencia. Entonces, nuestra clase media es una clase media baja en comparación a las medias de Latinoamérica. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo está tu familia? Pues la verdad que todo este fenómeno que se desarrolla ya pega, o sea, ya cala en el alma de casi la mayoría del 90% de la población. Es muy poca la gente que no se siente trastocada, digamos, por todo lo que está pasando. La clase media, como está precarizada,
hay un impacto directo en la inversión, hay un impacto directo en el trabajo, empleo, en el trabajo, y bueno, esto hace que ¿Y que qué todo comentan cambie. de esta caravana? Porque me imagino que debe haber vecinos, ¿no? Claro. Amigos, Sí, ¿sabés? bueno, ¿Conocés gente que está allí? Bueno, la marchando? mayoría del hondureño tiene algún familiar, algún amigo que se fue de forma irregular hacia los Estados Unidos, y eso es algo, bueno, Ya tiempo atrás, decís. tiempo atrás. Bueno, yo de la familia de mi madre, por ejemplo, tengo más de 20 primos que se fueron durante los últimos 20 años de esa forma. Claro. En general, el destino buscado es los Sí. Estados Unidos. Sí, se vendió bajo la idea en los 90 del sueño americano, Sí. pero ahora ya no es el sueño americano, es la pesadilla hondureña. O sea, están huyendo de Honduras y no importa realmente hacia dónde vayan. El punto es salir de Honduras. Claro. Y- Fuiste, conoces, perdóname, a 20 personas que se fueron de esa forma. ¿De qué forma se fueron? Ilegal, así como lo ves caminando. O sea, caminan kilómetros tras kilómetros. Ahí donde lo ves es gente que no tiene dinero, no tiene, lo más que andan tal vez en su mochila es alguna mudada extra y algún artefacto que les permita a ellos desarrollarse en la peligrosidad del Sí. De todo este de trayecto. de todo el trayecto. Pero ¿cómo te imaginas que puede llegar a ser el ingreso? Porque justamente al ser este volumen de tanta gente caminando hacia un mismo objetivo, el país que se supone que ellos quieren alcanzar va a ser hostil, evidentemente, a la hora de que ingresen. ¿Cómo ves cómo se va a desencadenar todo esto, ¿no? Lo que sucede con esta gente es que esta gente ya perdió el miedo al miedo. O sea, nosotros vivimos un contexto de tanta peligrosidad en Honduras que el caminar es algo menor que quedarse. O sea, quedarse en Honduras es más peligroso que salir. ¿Por qué? Porque la Traficanos, delincuencia... ¿Qué la pasa? ¿Cómo delincuencia- es un día Bueno, para un hondureño? bueno, ¿Se levanta, sale a la calle para estudiar o trabajar y qué pasa? bueno, ¿O no? la vida cotidiana del hondureño es vivir a la defensiva. Vivir a la defensiva es una cuestión de cabeza abajo, no mirar a nadie, los que estudian van a estudiar, regresan a la casa y eso es todo. O sea, no hay una comunidad realmente activa. A partir del golpe de Estado, la gente comienza a socializar. Hay una nueva forma de socializar que se fue a través de las marchas contra el gobierno. Lo que tenemos ahora con la caravana es una sumatoria de marchas. ¿Qué dijeron ellos? En vez de salir 300 todos los días, pues lo que vamos a hacer es acumularlas todas para irnos en grupo y protegernos entre nosotros. Claro. Claro. Y eso es lo que estamos viendo ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que esto impacta ante la opinión pública, impacta ante los medios de comunicación. Nadie puede ser indiferente. No, entonces se genera un problema que va más allá de la corrupción interna del país. Es una cuestión en la que prácticamente todo Centroamérica, todo México y todo Estados Unidos se siente identificado con las caravanas. Porque lo que estamos viendo son pueblos completos caminando en la calle. Desde el gobierno hondureño lo que hacen es en algún punto responsabilizar a alguna figura de la oposición, que dicen que es en realidad el que motivó esta caravana. Hubo una defensa, él dijo que solamente había subido a las redes algún cartel, algo por el estilo, sin demasiada precisión. Ahora, quiero preguntarte cuál es la incidencia de las maras en esto, de la que tanto se habla, y de la violencia que se propicia, y su relación con el partido gobernante o este gobierno militar que tienen. Hay un relato de lo que nosotros llamamos ya abiertamente la dictadura. Incluso hay partidos políticos que se llaman contra la dictadura. O sea, ya está incluso y está registrado así. Y no le importa, a la dictadura no le importa que lo llamemos dictadura. Pero bueno, regresando al punto, esta vinculación que hacen con las maras, incluso con terroristas de Medio Oriente, Eso sí. es crear el relato, es crear una criminalización del migrante. Claro. A ellos no les importa que la gente migre, porque eso es lo que al final hace como un flujo de capital, porque son las remesas que reciben. A ellos, a los gobernantes. A los gobernantes Honduras, les conviene eso. Y por otra parte, el crimen organizado del Triángulo Norte es lo que ellos sacan provecho de esto. Trata de personas, tráfico de diferentes productos. La ayuda que reciben de Estados Unidos es a través de este tipo de justificaciones. Entonces, esto de hablar de que están confabulados con maras, con terroristas, es un relato armado. Claro. Decían, bueno, el presidente de Guatemala decía que habían detenido más de 100 terroristas y no hay ni una sola foto de un terrorista. Para devaluar de alguna manera Claro. lo que es este fenómeno y lo que es la necesidad de la Totalmente. gente, ¿no? de esta huida. Totalmente. Y ¿Crees que van a tener éxito?
Pues la verdad, éxito ya tiene. O sea, para mí las personas, desde el momento que ya deciden salir del estado de shock, porque es un estado de shock en el que estuvieron durante mucho tiempo después del golpe de Estado. Más antes del golpe de Estado, el golpe de Estado se ejecuta para frenar medidas que eran a favor de la población. Y aquí es donde entra, digamos, el factor de la oposición. Esta persona vinculada, digamos, Bartolo Fuentes, él, como líder de la oposición, él fue diputado en el gobierno pasado. Pero aparte de ser diputado, es defensor de derechos humanos, es periodista, entonces su figura dentro de las caravanas era muy fuerte porque era una voz activa que iba narrando y relatando cómo se estaba formando esto. Pero lo quieren responsabilizar a él como el autor, no. Claro. Esto es espontáneo. Carlos, vos sabés que cuando vos decís esto que le perdieron el miedo al miedo, ¿no? Y a mí me hace acordar mucho a relatos que tuvimos acá, sentados en tu mismo lugar, de migrantes venezolanos que han llegado. Digo, y vos tenés una mirada bastante clara de lo que pasa ahí y has estado los últimos... ¿Cuántos años hace que estás en Argentina? 6 años. 6 años. Sí. ¿Y has visto lo que pasó también con unas migraciones parecidas de venezolanos hacia el sur, fundamentalmente? Bueno, ¿ves algunos puntos de contacto respecto a Hay puntos coincidentes y hay puntos que obviamente no se pueden extrapolar. O sea, este tipo de migración no se puede extrapolar con la de Venezuela, por ejemplo. Hay puntos de coincidencia. Conflicto social, conflicto político. Sí, pobreza. Pobreza, precariedad en algunos puntos de la sociedad. Eso podemos hablarlo de forma superficial. Ahora, las causas y las consecuencias son totalmente diferentes. O sea, en el caso de Honduras, tenemos una profundización de un modelo, en este caso neoliberal, que incluso ya no es neoliberal, ya se pasó. O sea, ya es más como un laboratorio a ver qué pasa. Y por el otro lado, en Venezuela, es un proceso socialista que va encaminado hacia otra matriz. Opera de diferente manera. Nosotros en la facultad también lo estudiamos. Claro. En la facultad vemos este tipo de migración de venezolanos en Argentina es bastante diversa, pero hay una cuestión que, a diferencia de la nuestra, se diferencia claramente, y es que la migración de venezolanos que vienen hacia Buenos Aires es una clase media empobrecida por este deterioro que existe en los últimos años. Sí. Pero que no tiene un problema estructural. El problema de hambre no existe en esta masa. El problema de hambre tal vez es otra masa que va hacia Perú, que va hacia Colombia, que va hacia Panamá, porque aquí el costo de vida en Argentina es muy alto. O sea, que algún recurso, son profesionales, es otro, claro, o han ido ahorrando, han tenido alguna tarea y les ha posibilitado, igual últimamente ya se veía de todo porque igual faltaban, ¿no? Elementos esenciales, medicamentos, comida, y esto ya afecta a todos. Y en Honduras vos decís que es distinto, porque la generalidad es una pobreza, es una pobreza extrema. Y la clase media, por ejemplo, no migra porque tiene algún estatus interno que los protege dentro del sistema. Y los que migran, digamos, de mi generación, con los que yo me gradué del colegio, es una clase media ascendente, casi clase media alta. Y esta gente, al ver esto, le conmueve tanto, le duele tanto, pero del mismo miedo que tienen... No salen. No, estos sí salen. Estos sí están viviendo en Estados Unidos, estos sí viven en Europa, pero cuando usted revisa sus redes sociales, se da cuenta que esto ya traspasó incluso las clases sociales. O sea, esto ya es, incluso derechas e izquierdas dentro de un mismo país están en contra de un régimen que no les satisface a ninguno. Clarísimo. Situación por demás de crítica. Gracias por darnos tu testimonio, Carlos. Bueno, ya sabes, ahora. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa nosotros, pero en un ratito nada más vamos a contarles qué está pasando con los precios acá en la Argentina. Y vamos a volver con la lupa de Paula. Paula está en Constitución, una feria. Faltaba el sector panificados. Algo nos mostró de verduras, frutas, verduras, carne. Bueno, vamos a meternos con panificados ahora.